Venimos con el bloque internacional y la licenciada Juana de los Santos, como nos tiene acostumbrado, con su excelente informe y su visión de lo que pasa en el mundo. Muy, pero muy buenos días, licenciada Juana de los Santos. Juani, un gusto tenerte aquí hoy en Libre Opinión, hoy sábado. Muy buenos días, Carlos. Un muy buenos días para vos y para toda la audiencia. Dale. Bueno, arrancamos. Te pregunto cómo venimos con el tiempo. Pregunta al aire, pero muy necesaria para mí para poder ajustar todo el análisis. 15 minutos. 15 minutos. Bueno, tenemos bastante tiempo entonces. Bueno, Carlos, la semana pasada analizamos el resultado de la primera vuelta de las elecciones de Brasil. Vamos a tener de ahora en más unas 5 semanas en donde van a haber muchísimas definiciones para Latinoamérica, pero también definiciones importantes en todo el panorama internacional. ¿Por qué? Porque a fin de mes tenemos el resultado final de las elecciones de Brasil, pero en 5 semanas, Carlos, ya nos metemos en las elecciones de medio término de los Estados Unidos. El 8 de noviembre es el segundo martes, es el supermartes, en donde se van a llevar a cabo las elecciones de medio término, justamente renovando la totalidad de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 34 de los 100 escaños de la Cámara de Senadores de los Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, nosotros vos sabés, Carlos, que no nos podemos basar muchísimo en el tema de las predicciones, porque ya en todas las últimas elecciones, no solo de ahora, sino de años anteriores, estos pronósticos han sido bastante desajustados, justamente producto de los intereses que muchas veces promueven a las encuestas cuando son publicadas. Pero bueno, lo que podemos decir es que lo que se espera, dadas las condiciones de lo que se está viviendo en los Estados Unidos, es un cambio, ¿sí? Un cambio que pueda ser bastante significativo en el sentido de que nuevamente probablemente los republicanos puedan tener un dominio de la Cámara de Representantes. Las probabilidades están indicando un poquitito menos con el tema de la Cámara de Senadores, pero ¿puede traer cambios significativos esta victoria? Sí, puede traer cambios muy significativos dentro de lo que es la política de los Estados Unidos, pero también la política internacional. Vamos a empezar, a mí me gustaría, hay muchos temas que están conectados, pero bueno, vamos a tratar de empezar un poco tomando, digamos, algunas cuestiones internas de los Estados Unidos y después vamos a empezar a llevar esto al plano internacional porque todo está conectado. Una de las cuestiones, uno de los datos que surgieron más importantes en los últimos días, Carlos, fue los datos de la inflación de los Estados Unidos del mes de septiembre, un dato récord, 8,2%. Esta es una de las inflaciones más altas de las últimas décadas de los Estados Unidos. Estados Unidos que también está teniendo casi un precio récord de precio de lo que es la energía, de la nafta. Recordemos que en algunos estados el precio varía por estado, por supuesto, pero en algunos estados ha llegado a estar hasta $5 el galón. Entonces, acá es donde nosotros nos preguntamos qué es lo que está pasando dentro de los Estados Unidos, si vamos a tener un elector que esté muchísimo más volcado a temas de lo que es la realidad económica de los Estados Unidos, o electores que puedan estar volcados a cuestiones que, por ejemplo, hacen más al gobierno de Joseph Biden, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con temas de militancia, tanto climática como el tema del aborto. Pero bueno, acá el dato de la energía es un dato bastante relevante porque en esta última semana, Carlos, ocurrió un hecho bastante significativo, que es que se realizó la reunión de la OPEC y básicamente el gobierno de Joseph Biden empezó a hacer una suerte de tironeo, sobre todo con el gobierno de Arabia Saudita, pidiendo que por favor pospongan esta reunión en vistas a las elecciones de medio término de los Estados Unidos. La respuesta fue negativa y la OPEC, Carlos, decidió recortar 2 millones de barriles por día a partir del mes de noviembre, lo cual significa que la OPEC está queriendo sostener el precio del crudo a niveles muy altos, 93,66 dólares el barril, registrado el precio OPEC en los últimos días. Y básicamente esto
para el gobierno de Joseph Biden de cara a las elecciones es un problema bastante importante, pero también lo que hay que decir es que el gobierno de Joseph Biden apuesta a mantener políticas de restricciones internas muy altas con respecto a lo que es la producción de petróleo, del shale oil dentro de los Estados Unidos. Entonces, acá es donde nos encontramos con esta suerte de políticas, en donde intervienen políticas climáticas que para el gobierno de Biden tienen una prioridad casi sacra absoluta, que está empezando a distorsionar no solo lo que sucede dentro de los Estados Unidos, porque Estados Unidos, vos sabés, Carlos, que tiene plena independencia energética, podría tenerla si quiere, y podría bajar dramáticamente el precio del gas y del petróleo, pero básicamente el gobierno de Joseph Biden, a partir, bueno, una de las primeras medidas que hizo a comienzo de su gobierno fue cerrar el XL Pipeline, que es el gasoducto que lleva el petróleo desde Canadá hacia el sur de los Estados Unidos, hacia el estado de Texas. Ha decidido, por ejemplo, cerrar ese gasoducto y se han replicado medidas de este tipo, de restricciones muy grandes. ¿Cuáles son las consecuencias directas de esto? Bueno, primero dentro de los Estados Unidos, un precio muy alto de lo que es la nafta, como dije anteriormente, pero también, Carlos, lo que empezamos a ver en el panorama internacional es que países como Venezuela e Irán y el propio Rusia, que recordemos que en este momento está invadiendo Ucrania, son de algún modo favorecidos por este tipo de políticas. ¿Por qué? Porque cuando el precio del petróleo es muy alto, estos países refuerzan, a pesar de las sanciones, a pesar de las restricciones y demás, estos países refuerzan, estos regímenes autoritarios refuerzan su ingreso de dinero para poder ejercer todo tipo de dominancia política en sus respectivas regiones. O sea, Irán, por supuesto, destina todo este dinero para todo lo que tiene que ver con Hezbollah, la actividad de Hezbollah, actividad de distintos tipos de acosos con respecto a sus vecinos en Medio Oriente. En el caso de Venezuela, bueno, ya sabemos, Venezuela prácticamente lo primero que intenta cuando sus regímenes se fortalece, lo que intenta es empezar a tener una dominancia ideológica con respecto al resto de América Latina. Y acá es donde nosotros empezamos a mirar esto con muchísimo cuidado, ¿no? Porque lo que decimos es, bueno, ¿hasta cuándo nosotros vamos a poder, hasta cuándo el mundo va a poder estar en esta suerte de equilibrio en donde empezamos a escuchar la palabra Armagedón o peligro de guerra nuclear con estos precios de commodities tan altos que justamente favorecen a estos países que generan un plano de inestabilidad internacional? Entonces, bueno, este es un primer punto, es un punto muy importante, y acá es donde nosotros, bueno, vamos a pasar en el análisis, Carlos, a todo lo que tiene que ver con el tema Rusia, ¿sí? O sea, tenemos mucho tiempo. Vamos a contar algo que sucedió el sábado pasado para nuestra audiencia. Probablemente, bueno, nosotros no pudimos tocar el tema porque tocamos el tema de las elecciones de Brasil, pero básicamente, como ustedes saben, el sábado, que fue el sábado pasado, 8 de octubre, que fue el día del cumpleaños de Vladimir Putin, misteriosamente hubo una explosión en el puente Kerch que une Crimea con Rusia. Esto salió en todas las redes sociales y en todos los medios. Este puente sufrió daños importantes y hasta el día de hoy no se sabe exactamente qué pasó. El gobierno ucraniano festejó muchísimo lo que sucedió con este puente, pero directamente no se adjudicó, digamos, el tema de la voladura del puente. Rusia, en cambio, bueno, ya se adelantó, digamos, y lo que está tratando de instalar en la opinión mundial, en la opinión pública mundial, es que se trató de una suerte de atentado terrorista con un camión, con una carga que explotó. Bueno, por supuesto, muchísimos analistas desestiman esto y dicen que no, que en los videos que se ven no hay muestras de que esto haya surgido de un camión que explotó. ¿Por qué es importante lo que sucedió con este puente, Carlos? Bueno, es importante porque este puente tiene un valor logístico
muy importante para el ejército ruso. Es un puente que, por supuesto, se utilizó para trasladar todo tipo de equipamiento militar hacia Ucrania y sobre todo hacia la península de Crimea, en donde Rusia está fuertemente instalada. Ahora bien, ¿qué sucedió después de esto? El día lunes, Carlos, analizamos un poco lo que fue la respuesta de Rusia, porque recordemos que Vladimir Putin amenazó con utilizar armas nucleares sobre Ucrania. Bueno, Vladimir Putin no hizo nada de eso. Vladimir Putin desató un ataque sobre la población civil ucraniana, algo que es considerado un crimen de guerra, ciertamente. Atacó a la ciudad de Kiev, lanzó 83 misiles, de los cuales 43 fueron derribados por la resistencia ucraniana y dejó el saldo de 14 muertos y infinidad de heridos. Pero lo que llamó la atención es que básicamente los ataques se dirigieron hacia lugares, digamos, en donde había presencia de población civil, o sea, no fueron ataques contra objetivos militares. Sí, lo que hicieron fue atacar fuertemente todo el sistema energético ucraniano, Carlos. Mirá, esto, como lo venimos viendo, yo estuve analizando mucho qué dicen los principales analistas militares del tema en todo el mundo. Básicamente hoy la cuestión está en este punto que nosotros vinimos hablando. Algunos consideran que hubo una sobreestimación de lo que era, digamos, el poder militar ruso en el sentido convencional. Es decir, el ejército ruso mostró severas fallas y severas desinteligencias, digamos, en su ataque hacia el territorio ucraniano. Básicamente hoy Rusia, que volvió a lanzar este ataque el día lunes, se encuentra en una situación en donde sigue mandando reservistas hacia Rusia. Vladimir Putin hace anuncios de envíos de reservistas hacia Rusia, pero lo que se sabe es que digamos, su capacidad de reaprovisionamiento militar empieza a mermar. Por ejemplo, el stock de misiles es probable que empiece a mermar dentro de los próximos meses. Ni hablar del tema de equipamiento militar, ni hablar del tema de equipamiento médico. Un dato de color, Carlos, pero un dato dramático de color. Vos sabés que los soldados rusos les aconsejan ir con tampones femeninos a Ucrania por si resultan heridos de bala, o sea, para tener algo con qué poder asistirse a modo de primeros auxilios. Algo tremendo. No, es tremendo, realmente es tremendo. Juana, pero aún así, Vladimir Putin... Sí. Nos queda poco tiempo. Por favor, te pido que perfecto. puedas ir redondeando y que si tenés algún dato de Brasil, aunque faltan 2 semanas todavía, me lo des como cierre, ¿sí? Perfecto, listo, vamos redondeando. A veces el tiempo pasa y uno no se da cuenta. Bueno, vamos redondeando con el tema. Acá lo que estamos viendo con el tema de Rusia es que en algún momento, a ver, todos queremos un acuerdo de paz, eso no hay duda, pero para que llegue el acuerdo de paz, Carlos, tienen que haber determinadas condiciones, porque si no Rusia va a seguir con su comportamiento beligerante. Yo considero, igual que lo consideran muchos analistas, que todavía no se puede hablar de un acuerdo de paz si realmente Rusia no está muy debilitada en cuanto a su parte militar en esta parte convencional. O sea, Rusia tiene que estar como muy debilitada. Y por otro lado, yo particularmente considero que el tema del petróleo, del precio del petróleo, es un tema bastante determinante, porque esto lo que hace es que Rusia pueda, o sea, un precio de petróleo muy alto lo que hace es que Rusia tenga una capacidad de recuperación muchísimo más rápida. Del mismo modo, aflojar todo tipo de sanciones con respecto a Rusia, sobre todo sanciones que tienen que ver con tema de microchips o elementos para que pueda restituir su industria militar. Y la verdad es que puede llegar a ser una paz que pueda llegar a ser muy, muy breve, y Rusia puede cambiar constantemente el foco de conflicto, porque hoy es Ucrania, pero mañana puede ser Bielorrusia, puede ser Moldova, puede ser Georgia, o sea, puede cambiar este foco de conflictos que generalmente inicia para tratar de tener una suerte de dominancia y, sobre todas las cosas, de erosionar la seguridad europea. Porque este es el principal objetivo de Vladimir Putin, erosionar
la seguridad europea y tener algún tipo de leverage con respecto al gas para sentir que puede tener una dominancia, porque por supuesto no lo tiene en lo económico y tampoco lo tiene en lo político con respecto a la influencia en ex países de Europa del Este. Ok. Hoy dejamos el análisis por acá. Con respecto a Brasil, Carlos, mirá, a ver, hay encuestas, pero las encuestas yo no las considero muy relevantes. He visto alguna encuesta por ahí que sigue dando de ganador a Lula. Hay todo un tema en torno a los indecisos y a los votos en blanco. Yo creo que hay que esperar un poco, Carlos, a ver Bueno. qué pasa. Yo realmente creo que tenemos que esperar al día de la elección y ver lo que pasa. Ujú. Todavía los resultados no son muy inciertos. Sí, el resultado de los resultados, el impacto de los resultados sobre América Latina sí va a tener un impacto muy profundo. Así que los aguardamos. Muy atinado todo tu comentario. Muchísimas gracias, Juana. Sí, Muchas gracias, Oscar. sábado que viene estás liberada y fin de mes, bueno, ahí estaremos con todos los cañones apuntando a cómo viene la situación internacional, no solamente en Brasil, sino en el mundo. Fuerte abrazo, muy buen fin de semana y muchísimas gracias por tu aporte. Muchísimas gracias a vos, Carlos. Un saludo para toda la audiencia y para Señal Gentes. Muchas Ok, gracias. corte, publicidad para nuestros auspiciantes y enseguida el doctor Carlos Trabulsi. Muchas gracias, Juana. Muchas gracias. Pausa.